para mí un gusto saludar a Janet Quiroz Zamora, subdirectora de análisis de Monex. Bienvenida, Janet, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Magda? Muy bien, gracias. Me da mucho gusto saludarte a ti y al auditorio. Oye, al contrario, qué bueno que nos acompañas para platicar hoy de un asunto que sin duda nos preocupa a todos los mexicanos y es la otra cara de la pandemia, la crisis económica que ya se ha agudizado bastante. Sabemos de esta caída que tuvimos en México del 8.5%, esta recuperación que sin duda ha ido a paso lento, pero ahí vamos poco a poquito. ¿Qué tanto avanza esa recuperación y en qué punto nos encontramos ya al cierre de este 2021? Pues sí, como lo comentas, Magda, sin duda, pues el tema de la pandemia, pues si bien ha tenido afectaciones pues muy severas en torno a pues el ámbito de salud de la población, tanto en México como en otros países, pues también ha provocado que pues la crisis económica que vivimos de manera muy severa el año pasado, pues presente una recuperación, yo te diría gradual, sobre todo en el ámbito local. En otros países, como el caso de Estados Unidos y China, vimos que pues estas economías salieron muy rápido de todo este choque que provocó la crisis, que pues sí, seguimos todavía sufriendo los estragos de ella, pero en el caso particular de México, pues todavía guardamos una diferencia importante en comparación con el tamaño que tenía la economía antes de que tuviéramos esta pandemia. De manera específica, en comparación con el cuarto trimestre del 2019, que fue pues la última observación, el último dato que tuvimos sin este tema del coronavirus a nivel mundial, pues tenemos una diferencia de casi 3% en comparación con, como te digo, el tamaño que tenía el PIB en ese momento. Y pues en comparación con el máximo previo, que fue en el tercer trimestre del 2018, pues todavía guardamos una diferencia del 4.1%. Janet, déjame interrumpirte en este punto porque me llama mucho la atención lo que comentas. A ver, por ejemplo, vemos otras naciones, me queda claro que son potencias mundiales, que son países con muchísimo dinero en comparación con el nuestro, que tuvieron una mejor recuperación económica. ¿En qué estriba esa diferencia, además del capital que ya de por sí tienen? ¿Fue por las decisiones? ¿Fue por los apoyos a los empresarios? Hablábamos, por ejemplo, que en 27 meses, considerando de mayo de 2019 a julio de 2021, pues alrededor de 400,000 empresas cerraron de manera definitiva sus puertas, ya no pudieron abrir porque les pegó fuertemente la crisis económica, porque ya no tuvieron para pagar los salarios de los empleados, porque ya no tuvieron para costear los impuestos, las rentas, en fin, ¿en qué estribó esa diferencia entre lo que sucede en algunas otras naciones para esa recuperación económica y lo que sucedió en México? Sí, sin duda, como lo platicamos, Magda, los casos extraordinarios los vimos en Estados Unidos y en China. Todavía hay otras economías en América Latina que también, o sea, ya salieron de la crisis, ya para estos países ya estamos hablando de una expansión económica como es el caso de Chile y de Colombia, y justo la diferencia radicó en que pues se dieron estímulos económicos extraordinarios. En el caso, por ejemplo, particular de Estados Unidos, que pues es la potencia mundial y que muchos dirían que pues realmente no somos comparables con este país, pero pues sin duda influyó de manera muy importante en su recuperación tan extraordinaria que tuvieron, pues tuvo que ver con pues un paquete de estímulos tanto por el lado monetario como por el lado fiscal que pues consiguió que la población realmente no sufriera de manera muy severa los estragos de esta crisis económica, tanto los hogares, como bien lo comentas, como las empresas. En el caso de México, pues realmente no se dieron estímulos fiscales. Lo que sí vimos fue una reducción en la tasa de referencia a niveles del 4%, y esto pues fue, digamos, el único estímulo por el lado monetario que se dio para que pues la economía de México tuviera un mayor dinamismo. Como te comentaba, en otros países de Latinoamérica tuvimos una suerte muy similar, evidentemente no del tamaño de los estímulos que se dieron en Estados Unidos, pero pues en alguna medida sí se dieron apoyos a empresas que pues realmente lo que evitó fue lo que comentabas, que cerraran. Y más allá de esto, pues también que pues muchas personas pues evitó que perdieran su empleo, algo que pues en México no vimos.
¿Cómo frenar la inflación que tenemos actualmente? Es un tema sumamente preocupante, Janet, porque lo hemos venido reportando en las últimas semanas. Esta inflación que se tiene, la más alta en los últimos 21 años, si no me está fallando ahí el dato, y que bueno, a decir también de algunas notas que salieron y cobraron relevancia en las últimas semanas, es que bueno, que había decrecido un poco la inflación en esta primera quincena de diciembre. Sin embargo, estamos cerrando aún así el mes de diciembre con una inflación sumamente alta. La perspectiva que se tiene para este 2022 a veces no figura ser muy alentadora cuando estamos hablando también de una cuesta de enero que se nos puede venir bastante severa en los próximos meses. ¿Hacia dónde vamos con todo esto? Más con un incremento en el IEPS que ahora se anuncia y que se dice, bueno, pues igual y no es gasolinazo, ¿no? Pero ahí tenemos un incremento en los impuestos. Así es, definitivamente, como bien lo comentas, Magda, pues yo te diría que uno de los temas más importantes de los que estuvimos hablando en términos económicos y financieros en este 2021 fue la escalada tan sorpresiva de la inflación, es decir, del nivel general de precios. Realmente, pues no es un fenómeno que se esté viviendo exclusivamente en México, sino a nivel mundial, que pues como te comentaba, seguimos viviendo los choques que nos ha dejado la pandemia y pues mucho de estos incrementos en los precios se debe de manera particular a factores externos. Pero para el próximo año pues se avecinan algunos retos de manera local, como dices, pues un incremento en impuestos, en el IEPS, y también incrementos en el salario mínimo, incrementos importantes de doble dígito. Entonces, pues esto lo que podría generar sería que pues todavía sigamos pues enfrentando pues una inflación elevada. Como lo comentas, en la primera quincena de diciembre tuvimos una reducción de 7.70 en la segunda quincena de noviembre a 7.45, pero aún así pues es muy elevada, es ya casi el doble del límite superior objetivo que tiene Banco de México. Entonces, pues es un reto, o sea, el poder hacer que pues esa inflación poco a poco vaya convergiendo hacia el objetivo puntual de Banco de México del 3%. Así lo ha manifestado la Junta de Gobierno de Banco de México, que posiblemente nos lleve pues varios trimestres más, al menos pues en sus últimas expectativas que se dieron a conocer pues en este mismo mes. La Junta de Gobierno pues está estimando que la inflación alcance su nivel objetivo hasta el cuarto trimestre del 2023. Uy. Y bueno, pues realmente pues lo que estaremos observando de cerca en este 2022, que ya está muy próximo a comenzar, pues será cómo seguirá evolucionando a nivel mundial pues este indicador tan importante. Oye, cuando me dices inflación objetivo para el 2023, ¿de cuánto sería? Del 3%, es cuando lo que está estimando Banco de México, que será lo que está estimando hasta que se alcance el objetivo hasta finales del 2023. Híjole, es muchísimo lo que tendría que bajar y bueno, de pronto el panorama, insisto, es un tanto complicado, es un tanto convulso, ¿no? Como se está viendo por algunas situaciones o por algunos mensajes incluso que hay algunos analistas que catalogan como mensajes de incertidumbre para todas aquellas empresas, para todos aquellos inversionistas que están buscando en llegar y traer dinero a México para poder generar nuevos negocios. Mencionabas también el asunto del salario mínimo, este incremento que se hace, que también me parece que es importante poderlo reconocer, un incremento histórico que se hace en el salario mínimo de los trabajadores, ¿es considerable y sirve para poder paliar esta crisis? Pues realmente bajo esta circunstancia pues es muy debatible, o sea, el que se esté incrementando en esta magnitud, o sea, el salario mínimo. Si bien, o sea, hemos visto que, como te comentaba, en este 2021, pues el tema, uno de los temas centrales fue este incremento en la inflación que generó, pues, temores de estanflación, o sea, en el mundo, que no es otra cosa que inflación alta con un crecimiento, pues, muy bajo o inclusive con una contracción, o sea, del PIB. Hablamos de ese escenario, sobre todo en el tercer trimestre del año, pero bajo esta coyuntura en donde no está incrementando la productividad y sí está aumentando pues los salarios, el salario mínimo, pues sin duda pues es un tema que estaría en todo caso abonando a que pues se genere una mayor inflación. Te digo, considerando que ese incremento pues no está acompañado, o sea, de una mayor productividad.
Entonces, pues sigue, digamos que, como te digo, al menos me parece que hasta la primera mitad del próximo año estaremos hablando de estos temas, sobre todo porque pues varios especialistas han estimado que posiblemente para el segundo semestre del próximo año será cuando pues empiezan a disolver estos choques de oferta a nivel internacional, y con esto hablo que se empiecen a solucionar pues los problemas o la escasez que ha habido de algunos productos en las cadenas de producción. Entonces, pues una vez que empecemos a ver que esto que empieza a desatorar, o sea, en los puertos, que empieza a haber una mayor movilidad, posiblemente también deberá de estar acompañado de pues una mayor inmunidad, o sea, de rebaño, como le hablan, o pues que la población pues ya no esté tan vulnerable ante la posible aparición de una nueva cepa, que esto permita que pues empecemos a volver a la normalidad que conocíamos antes de la pandemia, para que pues justo la producción empiece a caminar de manera pues más libre, y que esto pues ayude a que haya una mayor oferta y pues se genere pues un mayor flujo que pues inhiba estos choques o esta escasez que ha provocado el incremento en precios. Sin duda, Janet, parece que dependemos mucho de esta oleada que se maneje a nivel internacional, porque me parece que la política económica de nuestro país es muy clara, ¿no? Entonces, pues ya veremos qué es lo que pasa en este 2022. Ha sido un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Magda. Te agradezco el espacio y te mando un fuerte abrazo.